Buenos días a todos y a todas. Es un placer, un orgullo estar acá. Y bueno, gracias a Feliciano, a todo el equipo, a todos los delegados de todas las provincias. La verdad que primero estoy muy feliz de que me hayas invitado. Previo a hablar del tema que me han pedido, que me han convocado, quiero hablar de una cuestión entre el gremio y las autoridades del tribunal. Esto vale la pena comentarlo, aclararlo. Es muy bueno lo que acabas de decir de cada uno sabe las responsabilidades. Generalmente nosotros, las autoridades de los tribunales, los vocales, el presidente, suele verse como la patronal en el movimiento sindical, y no es así. Lo que hace que hay roles distintos y responsabilidades distintas. El gremio tiene una responsabilidad de proteger los derechos de los trabajadores, de demandarle a las autoridades, tiene el compromiso, el tema sueldo, el tema de las licencias, el tema de todas las cuestiones que están relacionadas con la defensa concreta de la situación laboral, el lugar de trabajo, los ascensos, la carrera. Y las autoridades tienen un rol de defensa marcado por la Constitución y de muchísima responsabilidad frente a la sociedad. Entonces la responsabilidad es distinta y son responsables las autoridades con su patrimonio, con la cárcel, ¿no? Penal y civilmente responsable. Y políticamente responsable también, porque hay juicios, en algunos casos, juicios de destitución por jury y otros juicios políticos distintos. Todas las provincias no son iguales. Pero hay algo que nos une que todos tenemos el mismo empleador. Vamos a ver, el mismo patrón, que es la sociedad. Porque ellos con sus recursos nos pagan el sueldo, todos somos servidores públicos, autoridades y funcionarios, empleados, profesionales. Todos tenemos un mismo empleador y tenemos esa responsabilidad. Nos une que somos todos servidores públicos y en esta somos compañeros realmente, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo bien en claro porque así funciona, y entendiendo, como lo dijiste, Feliciano, esta situación, la institución va para adelante y triunfa la democracia y triunfa la república. Bueno, el tema era los nuevos paradigmas de gestión y su impacto en los tribunales de cuentas. Estamos en esta casa emblemática que tiene que ver con los derechos de los trabajadores en general, ¿no? Y que tiene que ver con las luchas sindicales. Y me pareció prudente, oportuno, previo a hablar sobre la cuestión técnica que requiere esta reunión, un poquito hacer un repaso de la cuestión sindical, ¿no? Y todos tienen casi el mismo origen en cuanto a los derechos, en cuanto a las constituciones, en cuanto el Estado contemporáneo nace el concepto de república que manejamos hoy con la Revolución Francesa. Un tiempo más tarde tenemos las cuestiones sindicales. La Revolución Francesa, siglo XIX, y después comienza la cuestión, o sea, principio previo, ¿no? En el siglo XIX. Después, en el siglo XIX, vienen hechos importantes para la humanidad, como fue la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial se generaron cuestiones de abuso en cuanto al trabajo del hombre. Entendía que el hombre era un engranaje más dentro de esa mecánica industrial y que tenía que aguantar, ¿no? 12 horas, 14 horas de trabajo infantil. Comenzaron las luchas, los movimientos sindicales, y se habla de los mártires de Chicago como uno de los momentos más emblemáticos de la historia sindical. Fue un 1 de mayo, allá por el 1886, creo que fue. El hecho sucedió lo siguiente: había una marcha reclamando un tercio del día
para distintas actividades, 8 horas de trabajo, 8 horas para vivir, porque se trabaja para vivir, para estar con la familia, para estar con los amigos, para disfrutar de la vida, ¿no? ¿No? ¿Qué sentido tiene trabajar? 8 horas de trabajo, 8 horas para vivir y 8 horas para descansar. Ese era el reclamo que comienza con el movimiento sindical, y hay un hecho trágico en Chicago. Explota una bomba en pleno... ya vamos a volver a la República. Explota una bomba en la manifestación. Los movimientos sindicales saben de infiltrado. No se sabe qué pasó. La cuestión que murió gente. Se condenó a los cabecillas del movimiento de reclamo. Algunos se suicidaron, otros murieron en la cárcel y otros fueron ejecutados. Por eso, hace exactamente un mes, celebramos en Argentina y en el mundo el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Al muy poquito tiempo, pero este derecho, esta necesidad de reclamar y decir somos libres, comenzó con con la Revolución Francesa. Cuando hablaban en la Revolución Francesa, se hablaba bueno, en la Revolución Francesa, Montesquieu empezó a plantear las bases de la República, ¿no? Y principios de libertad, fraternidad, que son estos dos principios tienen que ver con el fundamento de poder organizarse libremente y agruparse con el mismo sentido para poder fundar los movimientos sindicales. Después pasó un hecho muy importante después de Chicago. Hubo movimientos en la Argentina. La Semana Roja del 1909, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, distintas conquistas laborales y luchas laborales del siglo XX. Yo rescaté uno de cada línea distinta, uno un poquito más de izquierda, uno un poquito más de centro, otro más socialdemócrata. Agustín Tosco, Atilio López, Cordobés y José Ignacio Rucci, como uno de los mayores protagonistas de la lucha sindical para lograr los derechos de los trabajadores que tenemos en la actualidad. La OIT, entre lo que sucedió en Chicago y 1919, que se ordena la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, suceden hechos. Uno de ellos es la Iglesia, en 1881, por ahí, 89, 81, saca una encíclica que dice que hay que proteger al hombre en su relación con el trabajo, y es precursora de la defensa gremial, de la organización gremial. Después viene la Primera Guerra Mundial, que termina en el 18, y en el 18, una vez que terminaron, se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles dijo algo muy importante. Dice, no puede haber paz en el mundo si no hay justicia social. Está en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. La justicia social es un poco la base de la organización y la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a esto. He tratado de traer un poquito la historia rápidamente de la organización sindical y está muy de cerca con el protagonismo histórico de lo que hoy conocemos como Estado republicano, ¿no? A partir de la teoría de peso y contrapeso que tiene origen en la Revolución Francesa, aparecieron los tribunales de cuentas o los organismos de control entendido en ese momento, dentro del poder legislativo, porque antes ya existían organismos de control, pero en el medioevo se lo entendió que estaba dentro del poder, debía estar dentro del poder judicial, por eso se hablaba de cortes de cuentas. Pero ya con la revolución se empieza a pensar que tiene que estar dentro del poder legislativo. Avanza un poco más la historia y dice, no, los organismos de control tienen que controlar los 3 poderes del Estado, tienen que estar fuera
y tiene que ser extrapoder. Esa es la concepción europea de los organismos de control, ¿no? En este auditorio, como en la vida y como en todas las organizaciones, estamos transitando con distintas generaciones. Hay una generación que es la que empezó con el Remington, hay otra generación como la mía, que es, no me gusta el nombre, pero mundialmente se le conoce como Baby Boomers o Baby Banners, que son aquellos que nacieron antes del 64. Y están los otros que empezamos con la Olivetti, como el caso mío, que es la generación X, que es de los 66 hasta los 80 más o menos. Y está la otra generación, y que esto los adaptamos fácilmente. Terriblemente y necesariamente nos fuimos adaptando a los cambios, y pasamos de la Olivetti a los ordenadores que hoy tenemos en nuestros días. Y después está la generación Z, que es la mayoría de los integrantes de los tribunales de cuentas de la planta trabajadora. La mayoría son nacidos entre el 81 y el 2002. Y después está la generación de los más chiquitos, que seguramente muchos de ustedes tienen hijos, del 2013 para adelante, que es la generación alfa. La diferencia entre algunos y otros es que van de mano de la informática, de la evolución tecnológica más que de la informática. Van de la mano esa generación y entienden sus ansiedades, sus necesidades de cambio, de modernidad, van de la mano con la innovación, ¿no? Los chicos de hoy, a mí me pasó que contar, con el permiso de mi señora, una experiencia personal. El fin de semana salí con mi nieto de 8 años y le pregunté qué pasaría si se cortara el internet, si no hubiera más internet, ¿no? Y dice, puede pasar, es muy posible que no haya más internet, puede pasar. Ya lo vamos a hablar, me voy a adelantar. Hay tecnologías que van a poner en crisis a la humanidad, tecnologías aparentemente innovadoras para bien, pero como decía el Papa Francisco, si lo usamos a las herramientas digitales para el bien son buenas y si lo usamos para el mal son malas. Puede pasar. Y mi nieto se tapó los oídos y se largó a llorar, no quería escuchar, ¿no? Porque han nacido en un mundo digital, son absolutamente nativos digitales, ¿no? Entonces no existe la mera posibilidad de que un día no tengamos más internet. De todos modos, lo cierto es que en el intercambio de experiencias intergeneracionales hay fortaleza. La prudencia y el conocimiento de los más grandes, no iba a decir los más viejos, pero de los más grandes, se transmiten con esa misma prudencia, esa experiencia, esa sabiduría a los más jóvenes. Los más jóvenes son más impetuosos, tienen un altísimo grado más de necesidad innovadora que nosotros por ahí queremos frenar un poco, pero bueno, de la experiencia de todo y el intercambio es bueno, no hay que temerle. Hay nuevas tensiones en el mundo, tienen que ver con la digitalización, la precarización. La innovación va a traer precarización, sí o sí, ¿no? Hoy por hoy, ya me estoy adelantando, ya hoy por hoy ya estamos viendo cómo hacemos para controlar este avance tecnológico tan abismal que tiene que ver con la vida de las personas y que está lejos del control de los estados. Y por otro lado, la ciudadanía, que está ávida de tener respuestas inmediatas, exige hoy control permanente en tiempo real. Si estamos viviendo en tiempo real, ¿por qué los organismos de control aparecen diciendo que pasó tal cosa hace 4, 5 años, 10 años, 13 años, 14 años, como vemos en algunos medios, en algunas jurisdicciones provinciales? Dije que iba rápido, pero se me están pasando de bola. Bueno, controlar en forma manual es muy tedioso y llegamos tarde. La necesidad hoy es el control inmediato, ¿no? Porque lo demanda la sociedad.
La nueva revolución tecnológica, parece medio muy rápido. En la nueva revolución tecnológica tenemos dos cuestiones. Por un lado, sí que hay técnicos acá. Por un lado tenemos los algoritmos inteligentes, predictivos. Predictivos porque predicen nuestra propia conducta, porque nosotros les informamos. Hemos alimentado la base de datos que está en algún lado, en algún lugar. Decimos en la nube, pero no hay ninguna nube, está en algún lado del planeta. Y todo eso se usa. Nosotros lo hemos entregado, cada vez que damos un like, me gusta, o cada vez que nos detenemos en la pantalla, estamos diciendo cuáles son mis sentimientos, mis angustias, mis enfermedades, mis problemas, mis cuestiones ideológicas, hasta a qué hora me duermo por la noche, porque saben a qué hora apagué el celular. Todo eso nosotros vamos brindando. Y hay algoritmos predictivos. Netflix, por ejemplo, tiene un 80% de posibilidades de decir la película que van a elegir antes que ustedes las elijan. O qué producto vamos a comprar. Si tenemos intención de comprar un lavarropa, decimos si con tambor inclinado o con tambor vertical. Porque ya ven cuántas veces y qué es lo que hemos visto, ¿no? Y Amazon sabe qué producto quiero y puede predecir, hasta me puede decir, ofrecer de acuerdo a mi movimiento en la cuenta de tarjeta. Entonces, este tipo no puede comprar nada, porque está como todo el argentino, enterrado con las tarjetas, entonces ni me gasto en pasarle. ¿No? Hay un algoritmo que dice el tipo tiene capacidad económica y le paso una heladera, por ejemplo, que vale 2 millones de pesos. Esos algoritmos inteligentes tienen posibilidad de tener predicciones sobre nuestra conducta. Imagínense esto aplicado al Estado y aplicado a la política, ¿no? Cambridge Analytica en el 2015 se comprobó que influyó en las elecciones de más de 150 países en el mundo, ¿no? A partir de lo que nosotros queremos consumir desde el punto de vista de la información, y me produce información en el mismo sentido, de acuerdo a mi sesgo intelectual, político, sentimental. Les conté recién que al principio que hubo una encíclica que protegió, que la base de la doctrina social de la Iglesia, que protegió, en cierta forma, amparó la posibilidad de que después se organizara la OIT, tiempo más adelante, por supuesto, Guerra Mundial de por medio, que se llevó más de 20 millones de vidas, ni que hablar de la Segunda Guerra Mundial, 75 millones de vidas. Pero ¿qué pasó ahora? Primero, el Papa Francisco había advertido sobre la peligrosidad de la herramienta que no conocemos y que la usamos y que no sabemos para qué se puede usar. Este Papa nuevo que tenemos, hace 5 días, exactamente el 25 de mayo, acaba de publicar una encíclica que, bueno, no le puse el nombre, pero creo que se llama algo así como Espléndida Humanitate, algo así. Magnífica Humanidad. Bueno, magnífica Humanidad. Gracias. Esa encíclica dice drásticamente hay que desarmar la inteligencia artificial. No dice hay que regular, hay que desarmar. Bueno, nosotros sabemos que hay encíclicas que han logrado un impacto en el mundo, en la dirigencia política del mundo, y hay encíclicas que no. Al Papa Francisco sacó una encíclica que decía que hay que proteger el medio ambiente y nadie lo atendió, ¿no? Pero, por otro lado, sabemos que la tenemos y que la tenemos que usar, que los estados la van a empezar a usar para administrar sus recursos, porque es eficiente, claro que es eficiente, ¿no? Usándola bien, es buena, usándola mal. En este caso, León XIV, León XIII era el de la Rey Navarro, León XIV no es casualidad. León XIV, que entiende que estamos en una bisagra de la historia universal que tiene que ver con lo tecnológico y que tiene que atender como institución. ¿Qué
¿Qué es lo que advierte? Imagínense esta tecnología, estos algoritmos inteligentes aplicados a la guerra, aplicados a las armas, aplicados a la seguridad o a inseguridad de los ciudadanos. Dice, mira, una persona sospechosa informa que, ¿por qué? Porque está en tal hotel de acá de La Rioja, hospedada, persona peligrosa, le da el informe, resuelve ese algoritmo y le da la orden a un agente parapolicial para que neutralice esa grave situación o esa grave posibilidad de una persona peligrosa. Y va y la liquida. O sea, esto es lo que dice esta encíclica, que aplicado a las armas, aplicado a la seguridad, aplicado a la guerra, es peligroso. Por otro lado, tenemos las tecnologías cuánticas. En la última charla que dimos en Formosa, hablamos como una expectativa. Hoy China ya informó que dispone de ordenadores cuánticos. La tecnología cuántica tiene una capacidad de resolución miles de veces más rápida y más efectiva que la tecnología digital que tenemos ahora. O sea que, ¿qué va a pasar con la seguridad informática? ¿Qué va a pasar con los algoritmos de encriptación de los servidores, públicos y privados? Bueno, esa ya está en cualquier momento. Yo creo que no lo van a sacar al mercado por una cuestión comercial, ¿no? ¿Qué hacemos con todos los teléfonos, las computadoras? Nosotros, en los tribunales de cuentas, casi inminentemente vamos a llegar al control inteligente. Porque la administración va a ser inteligente. Entonces, vamos a llegar. Ahora, el tema es, ¿quién controla al controlador inteligente? Porque el controlador inteligente puede arrastrar sesgos, porque la inteligencia artificial no es más ni menos que inteligencia colectiva de los propios seres humanos que se acumulan en algún lugar en el mundo en temas determinados. Es eso. Rápidamente, pero también hay sesgo. Hay sesgo. O sea, sesgo, inconducta, errores. Y los puede automatizar. Y lo puede transversar en una licitación pública, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un mundo inteligente, organismo de control con herramientas inteligentes, pero ¿quién controla los algoritmos para el control? Tenemos que tener esa capacidad dentro de los organismos de control para desarrollar esa tecnología. Le llaman soberanía informática. Los nuevos paradigmas del control van a ser de formal a resultado, de posterior a tiempo real. Acá en La Rioja ustedes tienen el control previo, ¿no? Preventivo. El control preventivo. Exitosísimo, por cierto. Pero con la nueva tecnología va a ser en tiempo real, la exposición va a ser en tiempo real. Entonces, la ventaja que no todo el país tiene control previo o preventivo es que se anticipa al error y al daño, ¿no? El posterior, llegamos tarde. El daño se produce, vamos por la reparación de un daño, ¿no? Vamos a pasar de simple control documental al control de impacto de las políticas públicas. Eso va a ser casi una consecuencia de las nuevas tecnologías. Y por supuesto, lo que demanda la sociedad, es una demanda social, es que quieren saber qué pasa. Ya tenemos una ley de acceso a la información pública, pero esto yo creo que se va a profundizar. Vulnerabilidad del individuo, ya hablamos. Estamos expuestos a que todas nuestras conductas estén guardadas en algún lado y que puedan... Imagínense si alguien de ustedes se queda sin trabajo y va a un lugar a buscar trabajo y le dice, usted va con el currículum y dice, no, un momentito, tengo todo. Y usted tengo hasta sus estados de ansiedad los tengo. Entonces, sí que hasta entra su ficha médica, hasta puede ser predictivo de su salud. Sé si, puedo saber si usted aspira a irse a algún lugar remoto del país porque tiene un familiar o viaja o se contacta o dice que bonito que es.
O sea, puede saber todo. Entonces somos vulnerables, claro que somos vulnerables. El tema es quién maneja la información, quién maneja la base de datos. Por supuesto, la corrupción ya no es un bolso. La corrupción es digital, absolutamente digital. Y si no tenemos herramientas digitales, y si no tenemos la velocidad digital que requiere intervenir en los procesos digitales de corrupción, estamos causando un gasto a la sociedad inútilmente. No, así como se ordenó la OIT y está ordenado a nivel mundial el control de las energías nucleares como peligrosas, yo creo que tiene que haber un control de gobernanza mundial, un organismo mundial que controle a estas multinacionales poderosísimas de la tecnología, estos gurúes de la tecnología, para ver cuáles son, poner algunos límites, ¿no? Si bien hay un vacío legal, hay algunos acuerdos que tienen que ver con la humanidad, con la soberanía de datos, la seguridad, que no se pueda hackear, la transparencia, cada proceso algorítmico, por más inteligente que sea, tiene que poderse auditar cómo llegó hasta ese resultado. No discriminación, por supuesto, porque los algoritmos pueden discriminar si vienen arrastrando los sesgos anteriores. Por eso tiene que tener trazabilidad. Tiene que haber una privacidad de diseño. Cada institución, como las nuestras, tiene que tener un diseño propio, ¿no? No tiene que tener una puerta trasera en el diseño. Bueno, esto saben ustedes, una puerta trasera en el diseño para que cualquiera se meta y me roba toda la información. Esto tiene que ver con la soberanía tecnológica. Los estados se dejaron pasar por el costado la innovación tecnológica. Llegó a todos los ciudadanos del mundo la posibilidad de acceder a la tecnología sin control estatal, de ninguna forma. Dijimos que una de las razones era la humanidad y la responsabilidad. Hay razones por las cuales la supremacía del control debe ser humano. Siempre debe ser humano, por más herramientas tecnológicas que tengamos. La herramienta tiene que hacer la parte mecánica, pero cuando se encontró un hallazgo, el laburo lo tiene que hacer el contador, la persona, el fiscalizador, el contador responsable. Primero porque, por ejemplo, en un juicio de cuenta, o un juicio de responsabilidad, el que resuelve no puede ser un algoritmo que tiene cero de responsabilidad. Hay alguna municipalidad, acá en Argentina no voy a decir cuál, que nombró por decreto un secretario de Estado a una IA. ¿Y cuál es la responsabilidad penal, administrativa o civil que puede tener esa IA frente a un acto administrativo? Ninguna. En cambio, siempre la persona es responsable por lo que hace, ¿no? En el criterio legal, por ejemplo, la sana crítica de los abogados. ¿Hay abogados? Sí. Los abogados. ¿Qué nos enseñan en la facultad? La sana crítica racional. La sana crítica racional es indispensable en el análisis de un trámite, un expediente, un juicio de cuenta, un juicio de responsabilidad. El algoritmo suma, resta, suma códigos, números, signos. La independencia del auditor. La independencia del auditor es fundamental para resolver una cuestión de acuerdo a su sana crítica racional, en su caso, y a su ley de contabilidad, administración financiera, el otro, ¿no? Por eso, siempre va a ser humano el resultado final. Bueno, la ventaja es que un auditor puede ver 20 expedientes, un sistema inteligente puede ver 50.000. Pero nosotros vemos por muestreo y ahora se va a poder ver todo, ¿no? Es más, el algoritmo nos va a arrojar, como ya vamos a ver, el resultado final viendo todo. Acá, esto está en cuentas nacionales, casi todas las provincias tienen el mismo sistema de ejecución del gasto. Tenemos presupuesto aprobado por la legislatura, lógico, o prorrogado. La Argentina este año tiene presupuesto, hace 2 años que tiene un presupuesto prorrogado. La imputación preventiva, el compromiso, el devengado y el mandado a pagar. Es un sistema de pago de cuentas nacionales, todas las provincias tienen más o menos lo mismo.
El tema es cómo podemos con tecnología blockchain etiquetar desde el principio la partida presupuestaria. Si nosotros pudiéramos etiquetar desde el principio la partida presupuestaria, la inteligencia artificial va a hacer el seguimiento y si no hay ninguna irregularidad, va a llegar para que lo aprobemos. Pero si hay una irregularidad, yo lo pongo como un semáforo, ¿no? Pero si hay alguna irregularidad, por ejemplo, supongamos, llega el teléfono del auditor, dice, en la licitación número 327 del año 26, hay 3 empresas que tienen la misma, 3 empresas distintas, 3 montos diferentes, son los mismos socios y el mismo domicilio. ¡Epa! Entonces va a aparecer una alerta, me va a llegar a mí como alerta al auditor. El auditor va a recibir la notificación, va a decir, atención, colusión posible en la licitación X. Directamente el auditor va a ir a ver, su tiempo va a estar dedicado a ir a ver ese hallazgo, nada más. El Estado se ahorra un montón de plata, cumplimos la finalidad. Por supuesto, si funciona así, los sistemas innovadores, bienvenidos sean. Debería funcionar así y yo creo que va a ser así. No hay que ser espectadores, hay que saber que la transformación llega, hay que saber que esto ya está, porque está disponible. Bueno, yo veía que el Estado está muy atrás. Tenemos jóvenes que entran, abren una cartera, una billetera virtual, hacen compra de títulos, valor, inversiones. Tienen otra herramienta inteligente que le dice qué es lo que tienen que comprar, qué es lo que tienen que vender, en qué momento, a qué hora, bla, 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 bla. Se dedican a eso, nada más. Y lo hacen en 5 minutos. Adquirir la cartera, hacer la inversión en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y resulta que vas a abrir un negocio, un kiosco, y llega a la municipalidad y le pide el psicofísico del médico, que tiene que estar bien de salud. Le piden que tenga los impuestos al día. Le pide, después que junta todo en papel, en fotocopia, saca hasta el fotocopia de su documento, y después tiene que hacer una cola, a lo mejor de media hora, en cada oficina, para ir salteando. O sea, estamos viendo un mundo con una realidad brutal del siglo XXI, una transformación día a día, y tenemos un Estado del siglo XX que tiene que evolucionar necesariamente, si no pasa lo que ha pasado hasta ahora. La innovación tecnológica llegó por el costado de los Estados, sin ningún tipo de control, ¿no? Y después nos quejamos, uy, pero si el niño está con tantas horas en la pantalla, le hace mal, bla, bla, bla. Y bueno, pero llegó así. El futuro no va a ser ni digital ni humano, va a ser un mix, va a ser una simbiosis, donde la tecnología tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano, que resuelve definitivamente siempre es el ser humano. Por otro lado, la sociedad entiende, cree en la persona, no cree en un algoritmo, cree en la persona, cree que le puede ir a golpear la puerta, que le puede ir a insultar si es necesario. Necesitamos que el ser humano dé la respuesta que requiere la sociedad. Nuevos paradigmas. Los nuevos modelos de gestión hablan de gobernanza, transparencia activa, gobierno abierto, digitalización, ética pública. Pero no hay ninguna herramienta más allá de la digitalización que pueda reemplazar mano a mano al ser humano. Eso no existe. Un algoritmo aparte jamás se puede conmover de que si una escuela no tiene calefacción, o si el hospital no tiene insumos, o si la obra pública que están reclamando los vecinos del barrio tal se hizo o no se hizo. O sea, el ser humano puede evaluar todas estas cuestiones. Una máquina, creo que no. Hay un hilo conductor entre lo que hablamos de la revolución industrial y la necesidad de reglamentar, de que el Estado sea protector, porque de que el Estado sea protector de los derechos de los trabajadores. Yo creo que ahora se está dando una necesidad
de que el Estado sea protector ante este avance tecnológico tan brutal que estamos teniendo y que no nos podemos, tenemos que subirnos al tren, sí o sí, no podemos quedarnos a un costado. En definitiva, también un poco fue lo que viene sucediendo estos días de la flexibilización laboral, la modernización. Las luchas, las conquistas no fueron gratis, Las conquistas fueron luchas y se llevaron vidas, ¿no? El verdadero sentido del control es transformarse, es innovar, pero también nunca nos debemos dejar de pensar que detrás de cada expediente hay personas, hay derechos y hay necesidades. Siempre están las personas y eso tiene que estar presente. Nosotros tenemos esa doble responsabilidad, lo objetivo, lo formal, lo documental, pero entendiendo que detrás de ellos siempre hay personas. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias a todos y a todas por este momento.